¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Seguramente ustedes ya habrán visto en el título de este video el tema del cual vamos a hablar hoy. Y a raíz de eso yo quiero aclarar una cosa. Toda la información que yo voy a exponer a continuación, es decir, todos los temas que vamos a tocar, tienen un aspecto muy generalizado y son básicamente de libro. Toda la información que he recolectado para hacer este video se puede encontrar en papers, principalmente de psicología. Y yo personalmente nunca padecí ni sufrí ninguno de estos trastornos. He tenido días malos, he tenido épocas malas como cualquier persona, pero nunca como para llegar a este punto. Y una de las características fundamentales de este tipo de trastornos emocionales es que cada persona lo vive y lo siente o sufre, si se le quiere decir así, de manera muy distinta. Y por esta misma razón te invito a vos o a la persona que esté viendo este video a que si en algún momento de tu vida pasaste por situaciones de depresión o ansiedad muy fuerte, nos dejes en los comentarios tu experiencia con este tema. Todo esto obviamente si te sentís cómodo o cómoda hablando abiertamente sobre este tipo de trastornos. Y me gustaría mucho que se hiciera un especial hincapié en las formas que has tenido vos de afrontar o de superar las dificultades que representan vivir con este tipo de trastornos emocionales. Al fin y al cabo nunca sabemos realmente quién está del otro lado de la pantalla, cómo es realmente su vida, cómo la está pasando. Y es que muchas veces con un simple comentario, con un breve relato vivencial de una persona que comprende por lo que estás pasando y que logra realmente empatizar con la situación que estás viviendo, se puede llegar a ayudar muchísimo. Así que de verdad siéntanse libres de dejar su experiencia en los comentarios, porque en una de esas, quién sabe, terminas ayudando o dándole una mano a una persona que realmente lo necesita. Así que bueno, gente, sin más dilación, hoy en este canal hablamos de depresión y ansiedad. La ansiedad y la depresión son dos trastornos emocionales complejos que implican también problemas en pensamientos y conductas. Aunque son distintos, presentan ciertas similitudes que pueden llegar a causar confusión a la hora de distinguirlos. Y es por esta razón que voy a abordar estos dos trastornos de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver en qué se diferencian para luego pasar a los aspectos que tienen en común y finalmente terminar con una breve reflexión sobre este tema. La ansiedad es un sistema de alerta que se activa en previsión de un peligro o una amenaza futura. Como respuesta tan intensa que es muy común que se la asocie a diferentes estímulos o situaciones. La ansiedad genera una marcada activación en el organismo para que se pongan en marcha diferentes conductas tales como el escape, la evitación o la lucha contra los elementos amenazantes. Por lo tanto, cuando la ansiedad se convierte realmente en una problemática, lo que se hace para tratarla es enseñarle a las personas que la padecen habilidades para poder reducir la activación de este tipo de conductas. Además, es muy común que la actividad fisiológica se manifieste también a nivel psicológico, produciéndose así un mayor número de distracciones, hipervigilancia, aprensión, irritabilidad, inseguridad, etc. Los pensamientos y evaluaciones de una persona con ansiedad están relacionados con la amenaza, con la sobrevaloración del riesgo y la minusvaloración de los propios recursos. Por lo tanto, la ansiedad se centra en la prevención respecto al futuro para que no se produzcan ciertas consecuencias desagradables que se presuponen. Y ojo con eso, se presuponen, nada indica que realmente vayan a suceder. Además, en los trastornos de ansiedad hay otra serie de características diferenciales respecto a la depresión, como pueden ser, por ejemplo, el que no haya variación de síntomas a lo largo del día ni en las diferentes estaciones del año. Y por otro lado, la ansiedad tampoco implica la pérdida de la capacidad de disfrute o de la obtención de placer, como sí sucede con la depresión. Cada uno de los diferentes trastornos de ansiedad tienen características propias y definitorias que los distinguen de la depresión, como así también de otros tipos de trastornos de ansiedad. Por darle unos ejemplos, les puedo mencionar el trastorno de estrés postraumático, en el que hay una experimentación del trauma, lo que se conoce como flashback. Por otro lado, el miedo al miedo es propio del trastorno del pánico, lo que generalmente se conoce como ataques de pánico. Y el miedo a hacer el ridículo en público, por ejemplo, es propio de la fobia social. Como pueden ver, este tipo de características muy puntuales
es lo que ayuda muchas veces a los profesionales cuando se tiene que distinguir qué tipo de trastorno se está tratando. Ahora bien, vamos a desviar la vista de la ansiedad y vamos a centrarnos un poco más en lo que sería la depresión. El ánimo es una emoción relacionada con los sistemas de conservación y regulación de la energía y la motivación. El estado de ánimo deprimido o depresión se activa ante eventos pasados que implican pérdida, degradación o fallos, produciéndose así quietud, disminución o una lentificación de los movimientos y una tristeza profunda. Si esta depresión no es excesiva, el recibir apoyo social que supla las posibles pérdidas y facilite la resolución de problemas sirve básicamente para que el tiempo cure las heridas. Pero si esta depresión persiste en exceso a lo largo del tiempo, es muy posible que los conflictos existentes permanezcan irresueltos, desarrollando de esta manera una problemática mayor y que se presenten síntomas como pueden ser el distanciamiento social en exceso, la pérdida del sentido de la existencia, un mayor abatimiento e incluso la creencia de que todos los problemas, todos nuestros problemas no tienen ningún tipo de solución. La atención y el pensamiento se orientan preferentemente a pérdidas, fallos o degradaciones que pueden ser imaginadas o reales, lo que genera una profunda tristeza, una culpa inapropiada, una muy baja autoestima y en algunos casos hasta una ideación suicida. Ahora bien, puede ser que se hayan perdido un poco en cuanto a la explicación de estos dos conceptos porque justamente tienen muchas cosas en común y es realmente difícil diferenciarlos. Así que ahora por eso voy a como enumerar o enlistar las características principales que definen a cada uno de ellos para como pasar en limpio toda esta explicación y que a todos nos quede más claro. Las características propias de la ansiedad se pueden resumir de la siguiente manera. Se basa en un sistema de alerta en el cual hay eventos de daño o amenaza o bien pensamientos de daño o amenaza. Existe un aumento de la activación y de las conductas de ataque, lucha o huida. También persiste una tensión constante. Posee aspectos específicos de los trastornos de ansiedad como pueden ser los flashbacks o el miedo al miedo. Y por último, en el tratamiento lo que se busca es reducir la activación de estos sistemas de alerta y demostrar la relación inexistente que hay entre los estímulos o situaciones y una amenaza real y altamente probable. Bien, eso en cuanto a la ansiedad. Ahora pasemos a la depresión. Las características propias de la depresión se pueden resumir de la siguiente manera. Es un sistema de conservación y regulación de la energía. Se producen eventos de fallo, pérdida o degradación o bien pensamientos de fallo, pérdida o degradación. Hay una disminución de la actividad física y social. Existe una gran tristeza y dificultad para sentir placer. Se produce una pérdida del sentido de la existencia. Aparece una culpa inapropiada y sobre todo una baja autoestima y sentimientos de inferioridad. Finalmente, lo que se busca con el tratamiento es aumentar la actividad y enseñar que hay relación entre actuar y recibir recompensas. Las manifestaciones de ansiedad y depresión no siempre se presentan claramente o simplemente ambos trastornos se presentan unidos, de tal modo que en determinadas personas podemos encontrar depresión con rasgos característicos de la ansiedad y a la inversa, personas con ansiedad patológica que presentan ciertos rasgos propios de la depresión. Tanto la ansiedad como la depresión son formas que tenemos de reaccionar ante eventos externos e internos. Si a un evento lo vemos como una amenaza, se disparará nuestro sistema de alerta, es decir, la ansiedad. Y en cambio, si a un evento lo percibimos como una pérdida o un fallo, se va a activar nuestro sistema de conservación de la energía, es decir, la depresión. Las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales se han hecho en base a estas coincidencias. Por ejemplo, la clasificación hecha por la OMS incluye el trastorno mixto ansioso-depresivo, donde se dan combinaciones de síntomas propios de la ansiedad y propios de la depresión. Y por otro lado, la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana propone para nuevos estudios un trastorno ansioso-depresivo caracterizado principalmente por un estado de ánimo disfórico que afecta diferentes etapas de la vida de la persona y produce un malestar clínicamente significativo. De manera no tan explícita, ambas clasificaciones también reflejan la coexistencia entre la ansiedad y la depresión
en las llamadas reacciones de adaptación o trastornos adaptativos. En ambos casos se trata de una respuesta exagerada a una situación estresante. Estas reacciones o trastornos se pueden manifestar mediante síntomas predominantes en la ansiedad, en la depresión, mediante una combinación de ambos, o incluso en síntomas o emociones pertenecientes a otro tipo de conductas perturbadoras, como pueden ser la ira, la violencia, la preocupación, etc. Un 70% de todos los trastornos depresivos refieren a ansiedad de distintos grados o tipos. Y un porcentaje todavía mayor de personas que sufren un trastorno de ansiedad terminan por presentar sintomatología pertinente a la depresión de diversas consideraciones. La relación que se puede dar entre estos dos trastornos no es ni fija ni inamovible, es más, presenta oscilaciones a lo largo de todo su curso, de manera tal que en ciertos momentos dados es muy posible que predomine una sintomatología sobre la otra. Si se presentan ambos en un paciente, es importante intentar esclarecer cuál fue el primario y cuál fue el secundario. Sin embargo, el criterio que realmente va a determinar cuál de los dos trastornos se va a tratar primero es el malestar que causa la persona y el grado de incapacitación que se produce en ese paciente. En caso de que esto no quede claro, lo más aconsejable es que se trate primero a la depresión, porque este trastorno afecta directamente a la motivación, lo que a la larga termina entorpeciendo cualquier tipo de tratamiento, programa o iniciativa que tenga que ver con la recuperación de ese paciente. Y acá es importante saber que todos en algún momento nos vamos a sentir ansiosos o vamos a estar tristes, y eso no quiere decir que tengamos o que estemos sufriendo realmente un trastorno. Pero en cambio, si esto persiste a lo largo del tiempo y sobre todo es limitante para nuestra vida diaria, ya es momento de consultar con un profesional de la salud y comenzar con un tratamiento lo antes posible. Así que bueno, gente, vamos a dejar este video por acá y atenti con esto. Realmente se me hace imposible resumir de manera entendible y sintetizada dos temas tan amplios como pueden ser la ansiedad y la depresión. Así que este video es la primera de dos partes, porque yo sinceramente me pongo en su lugar y no me quedaría media hora viendo un video hablando sobre un tema de forma tan estática. Esto tiene que ser más dinámico para que nadie se aburra y todos puedan retener lo más posible la información. Así que en unos días, seguramente 3 o 4, dependiendo del tiempo realmente que disponga, van a tener la segunda parte de este video, donde meto todo lo que no pude meter en este. Por favor, recuerden lo que les dije al principio del video, y si se sienten cómodos contando o ventilando, por así decir, su experiencia con este tipo de trastornos, déjenlo escrito en los comentarios, que yo les prometo que los voy a estar leyendo, porque me parece un tema muy interesante. Y como yo ya dije, realmente nunca pasé por una situación así, me gustaría poder entender de una forma más humana qué es lo que se siente al vivir con un trastorno de esta índole. Si te gustó el video y querés ver más contenido así, suscríbete a mi canal, no te cuesta nada, y ya saben todo lo otro que tienen que hacer, compartan, denle me gusta, suscríbanse, dejen un comentario, lo que ustedes quieran. A mí ya eso me llena el alma. Así que bueno, gente, estén atentos, intenten de recordar todo lo que les acabo de explicar, porque uno nunca sabe lo que nos puede pasar o lo que le puede pasar a un amigo o familiar, y nosotros siempre podemos ayudar desde lo más mínimo. O sea, cada uno con un pequeño grano de arena puede cambiar realmente la realidad de una persona. Les mando de corazón un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en 2 o 3 días nomás. Chau, chau.